Es Julianis de Jesús Osorio Guerra, estudiante de Radiología, Imágenes y Diagnóstica. El día de hoy les vengo a hablar sobre los medios de contraste. En este caso son las sustancias en cuales se aplican al paciente en el organismo para visualizar aquellos tejidos u órganos como tal, para poder visualizar también algún tipo de tumores, etcétera. ¿Cómo se clasifican? Estos se clasifican según el tipo de imagen que generen. En este caso, se atenúan los rayos X en los tejidos, también se dividen en hidrosolubles y no solubles. Entre ellos encontramos el bario, el yodo y el gadolinio. Como ya he dicho anteriormente, según la vía en el cual se administran, están el oral, el endovenoso, los rectales, en este caso son administrados por vía de enema, los vaginales que encontramos la histerosalpingografía y pues según su estructura química. También encontramos las técnicas de asepsia para estos procedimientos radiólogos que tal, en este caso pues no son muchos, en este caso sería, depende de la serie de procedimientos o de las actividades, en este caso según las sociedades científicas, como higiene principal tendría que ser el lavado de manos. Sin embargo, en la radiología existen técnicas radiográficas extraorales no invasivas. En este caso, vuelvo y lo reitero, pues un buen lavado de manos como tal sería más que todo la higiene como tal en este tipo de procedimientos. Buenos días, tutor y compañeros del curso de Imanología Especial. En el día de hoy, mi persona les hablará sobre las vías de administración de los medios de contraste. Los medios de contraste son sustancias que se utilizan con el fin de visualizar las estructuras que tenemos en nuestro organismo. Existen diferentes vías de administración y pues estas varían según el estudio a el cual se vaya a realizar. Las vías de administración pueden ser la vía oral. Esta vía generalmente se toma de manera líquida y en pastillas. Más que todo la utilizamos para estudios gastrointestinales. Existe también la vía intravenosa. La vía intravenosa es la manera más común que podemos observar, ya que los medios de contraste se inyectan directamente a la vena, principalmente la que tenemos en el brazo. Esta se utiliza para estudios de organismos, para órganos internos, perdón. Existe también la vía intrayetal. La administración de los medios de contraste por esta vía es aplicada directamente hacia la arteria, lo que nos ayuda a observar distintos vasos sanguíneos con el fin de visualizar patologías. Eh, También tenemos la vía intratecal. La vía intratecal, los medios de contraste se aplican igualmente al área que rodea, de manera directa, perdón, al área que rodea la médula espinal. Eh, esta vía nos permite lograr imágenes más específicas en esta zona. La vía intraarticular, los medios de contraste se aplican directamente en la articulación a tratar. Esta es con el fin de observar de manera detallada la articulación en busca de patologías o desgastes. La vía vaginal es poco habitual. La utilizamos más que todo para estudios determinados. Esta nos permite observar la anatomía de las trompas de falopio y el útero. La vía rectal, los contrastes contienen sulfato de bario, lo que a nosotros nos ayuda
para visualizar estudios donde se ve afectado el colon y otras estructuras similares. Existe también el protocolo de venopensión. Este protocolo se refiere a un conjunto de procedimientos estandarizados que se siguen al realizar una extracción de sangre o una administración de medicamentos intravenosos a través de una vena. Este contiene varios ítems, el cual tenemos que llevar a cabo para lograr de manera exitosa una venopensión, función, perdón, correcta. Se tiene que llevar a cabo la preparación del paciente, la identificación del paciente. Esto nos ayudará a confirmar la identidad del paciente preguntándole su nombre para asegurarnos que estamos aplicando la administración o la extracción de sangre al paciente adecuado. Asimismo, se prepara el equipo con el que vayamos a manipular y se lleva a cabo la intervención con todos los cuidados requeridos. No siendo más, les dejo acá las referencias bibliográficas por si quieren indagar un poco más en el tema. Muchas gracias, los dejo con mi compañero que sigue con la exposición. Buenas tardes, mi nombre es María Clara Luna Perrillo, estudio tecnólogo de radiología e imágenes diagnósticas. En la tarde de hoy le voy a dar respuesta a la actividad en curso de la materia imagenología especial sobre las dosis de contraste para exámenes radiológicos. Bueno, los medios de contraste iodados son sales de yodo de distintas osmolaridad con respecto al plasma. El realce que logra depende de la cantidad de yodo que contenga. La densidad de tejido blando es próximamente igual a la densidad del agua. 0,92 a 1,06 gramos por centímetro cúbico, mientras que la densidad del yodo es de 4,94 gramos centímetro. La fijación de 3 átomos en un monómetro o 6 a un dímero es la concentración mínima necesaria para lograr una opacidad radiológica. Bueno, se pueden clasificar según su osmolaridad. La osmolaridad de la sangre de 290 de osmolaridad por kilogramo. La alta osmolaridad se va de 1200 a 2400. La baja osmolaridad de 290 a 860. Su tendencia iónica, dada por sus radicales entre 1, 2 y 5. Iónica, radical carboxilo. Se disocian en iones que se disuelven en agua. No iónica, radical hidroxilo. Se disocian, por lo tanto su osmolaridad es menor. Su estructura molecular, número de núcleos benzoicos, como son los monómeros, un núcleo benzoico, dímeros, dos núcleos benzoicos. Bueno, las reacciones adversas a medios de contraste. Las reacciones adversas o no deseadas de los medios de contraste se presentan entre 5 y 8% de la población. Generalmente se produce por diferentes mecanismos con severidad variable. Encontramos mecanismos fisiopatológicos. Se reconocen dos mecanismos fisiopatológicos principalmente: por toxicidad directa o el medio por liberación de histamina y otros mediadores. En base a ellos pueden agruparse de la siguiente forma: tóxicas o quimiotóxicas, pseudoalérgicas o por hipersensibilidad, temporalidad de reacciones por hipersensibilidad, severidad de reacciones adversas. Entonces tenemos las tóxicas o quimiotóxicas. Se presentan por acción directa sobre células y tejidos, proteínas circulantes y sistemas enzimáticos. Los riñones, el sistema vascular, el sistema nervioso central son blancos
característico de este tipo de reacciones. Los riñones ocasionan deterioro de la función renal, como nefropatía, inducciones en el sistema cardiovascular, se presentan hipotensión, taquicardias, inotropismo y cronotropismo negativos, arritmias, paro cardíaco, trombosis venosa. Y en el sistema central tienes reacciones como vasovagal, cefalia, mareo, deterioro del, deterioro del, deterioro del sensorio, disminución de la división y pueden producir convulsiones. Bueno, en las pseudoalergias o hipersensibilidad ocurre en algunas personas por liberación de histamina desde los mastocitos a través de mecanismos directos, por aumento de la osmolaridad. Su aparición y severidad son independientes de la dosis de administradas. Ejemplo, pueden producir eritemas cutáneos, broncoespasmos, etc. Temporalidad de reacciones por hipersensibilidad. Las reacciones por hipersensibilidad pueden dividirse según su temporalidad en por hipersensibilidad tempranas o agudas. Ocurre dentro de los 60 minutos posteriormente a la inyección. El 70% se produce dentro de los primeros 5 minutos y el 90% dentro de los primeros 20 minutos. Eso se da una vez se le inyecta al paciente el contraste. Bueno, por hipersensibilidad tardías o alejadas. Ocurre entre una hora o una semana posteriormente a la inyección. Generalmente se trata de reacciones cutáneas leves, como ras o mácula papular, que son rasquiñas. Bueno, la severidad de reacciones adversas. Las reacciones adversas tempranas o agudas, ya sean por hipersensibilidad o quimiotaxias, se clasifican por su severidad en leves. La mayoría, el 98%, son autolimitadas. Generalmente no requieren tratamiento, aunque sí se observa. Aunque así hay que observarla, o sea, entren en observación. Encontramos las moderadas, presentan un 1% y requieren de tratamiento. Pueden presentar taquicardias, bradicardia, hipotensión arterial severa. Bueno, encontramos la severa. Constituyen alrededor del 1% y requieren tratamiento e internación. Y encontramos la fatal, que es muy poco frecuente, que ya sería llegar a un extremo. Bueno, continúo con el otro tema, que es tipos de catéteres o yelcos usados en los procedimientos de radiología. Existen varios tipos de catéteres o yelcos para el procedimiento en radiología. Los podemos encontrar con diferentes denominaciones por color y número de grosor de la punta. Encontramos el yelco o catéter gris, número 16. Se utiliza posiblemente los yelcos o catéter color gris, que es el número 16, se utiliza en algunos servicios para los bloqueos epidurales a través de tomografías computarizadas, pero para señalizar que ese es el área exacta, no se utiliza para aplicaciones de medios de contraste. El catéter verde, de número 18, es que siempre se utiliza para realizar las angiografías, por tomografías, por resonancia magnética, porque el calibre es amplio y nos permite que el inyector, es el que inyecta el contraste, pase de una manera muy fluida, siempre y cuando el paciente esté bien canalizado. El yelco rosado, número 20, es el más usado en las áreas de radiología o en estudios que no sean con angiografía, como un TAC de abdomen, una urografía, una resonancia magnética. Y los yelcos
amarillos y azul. El yelco azul, que es número 22, y el amarillo, que es número 24, se utilizan para los niños, pero se utilizan en algunos pacientes adultos con el yelco número 24. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Iván Alejandro Quiroz Banqués y voy a hablar sobre el protocolo de colocación de sondas Foley y sondas Nelaton. Bien, los materiales que necesitamos son una sonda Foley del tamaño adecuado según la edad y sexo del paciente, una jeringa de 50 mililitros, agua estéril, guantes estériles, lubricante estéril, gasas estériles, recipiente para la orina, paño de campo estéril, soporte para bolsa de orina y equipo de protección personal. Bien, para la preparación del paciente tenemos que explicar el procedimiento al paciente y obtener su consentimiento. Colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición fetal. Asegurar la privacidad del paciente al momento de cambiarse para realizar el procedimiento y realizar un lavado de manos según el protocolo. En el procedimiento debemos lubricar la punta de la sonda Foley con lubricante estéril, introducir la sonda Foley suavemente por el recto, aproximadamente unos 10 centímetros, inflar el balón de la sonda con 5 o 10 miligramos de agua estéril, luego conectar la sonda a una bolsa de orina, fijar la sonda a la pierna del paciente con cinta adhesiva o gasas y asegurar que la bolsa de orina esté por debajo del nivel de la vejiga y al final monitorizar el flujo urinario. Para los cuidados posteriores le recomendamos al paciente realizar una higiene perineal cada 6 a 8 horas, vaciar la bolsa de orina cuando esté a un tercio de su capacidad, controlar la diuresis cada 2 o 4 horas, observar signos de infección, fiebre, escalofríos, dolor en el sitio de inserción, registrar en el historial clínico la colocación de la sonda, el calibre, la fecha y hora y la cantidad de líquido irrigado. Ahora pasamos al protocolo de colocación de la sonda Nelaton. Para la preparación de este estudio necesitamos una sonda Nelaton del tamaño adecuado según la edad y sexo del paciente, una jeringa de 20 mililitros, agua estéril o solución salina, guantes estériles, lubricante estéril, gasas estériles, recipiente para la orina, paño de campo estéril y equipo de protección personal. En la preparación del paciente le explicamos el procedimiento al paciente y obtenemos su consentimiento para realizar el estudio. Vaciar la vejiga lo más completamente posible, colocar al paciente en posición supina con las piernas flexionadas, asegurar la privacidad del paciente y realizar un lavado de manos según el protocolo. Pasando al procedimiento, tenemos que lubricar la punta de la sonda Nelaton con lubricante estéril, introducir la sonda suavemente por el meato uretral, dejar que la orina fluya por gravedad y conectar una jeringa a la sonda y aspirar el aire. Luego inyectar lentamente 20 mililitros de agua estéril o solución salina. Observar el flujo de la orina y una vez que se haya obtenido la cantidad suficiente de la orina para la cistografía, retirar la sonda con cuidado. Para cuidados posteriores, el paciente debe realizar higiene genital, fomentar la ingesta de líquidos, observar signos de sangrado o dolor en el sitio de inserción de la sonda, registrar en el historial clínico la colocación de la sonda, el calibre, la fecha y hora y la cantidad de líquido inyectado. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Robinson Mena Ramírez. Yo soy estudiante de Radiología y Medicina Diagnóstica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. A continuación les voy a hablar de los protocolos de enemas rectales y nefroprotección que manejamos. ¿Qué es el enema rectal? Bueno, es la instalación de una solución en el trazo intestinal, es decir, en el recto, a través de una sonda introducida. ¿Cuáles son sus objetivos principales? Aliviar la impactación de heces en el estreñimiento, facilitando la expulsión
de heces y facilitando la expulsión de gases, administrando fármacos y preparación para pruebas diagnósticas que requiera el profesional de la salud. Para eso manejamos un tipo de equipamiento, como lo son las bolsas de basura, como lo es la cuña, como lo es el enema desechable, como lo son guantes, las papeleras, los salvacamas, ¿qué más? Como lo son también los papeles higiénicos, los soportes, etc. También manejamos en la parte de la ejecución del procedimiento. Hay que tener en cuenta que se lleva la preparación del personal que va a realizar el procedimiento. También está la comprobación y las indicaciones que se le dan al paciente, la valoración de riesgo del paciente, el correcto manejo con el material que se va a usar para el paciente, la preparación del paciente, la identificación del paciente, informar al paciente o a los familiares el procedimiento que se va a realizar, fomentar la colaboración dentro del equipo de trabajo de los profesionales, preservar la intimidad de ese procedimiento que se va a hacer. Cuando hablamos de preservar la intimidad, es decir, que lo que se le hace al paciente solamente lo debe de saber el paciente y su familiar u acompañante. También tenemos otros tipos de procedimientos o el tipo de procedimiento que manejamos, colocar al paciente en su correcta posición que se va a manejar, colocarse del personal de médico y auxiliares los guantes correspondientes para el procedimiento, limpiar la zona afectada antes, durante y después del procedimiento. ¿Qué más? Observar las características de las heces, educar también al paciente sobre la efectividad. También hay que hablarle al paciente de la limpieza que le toca estársele generando o que él debe permanecer generándose, o en su caso, su familiar. Hay que tener un registro en la historia clínica del procedimiento que se le hace al paciente. Tener en cuenta que la historia clínica es personal, no puede ser divulgada a nadie más que al paciente. Si es menor de edad, a su familiar u acompañante, y si es un adulto mayor que no tiene toma de decisiones personales, e igualmente entonces se le divulga solamente o se le comparte al familiar u acompañante que esté en su momento con él, para que no vayan a haber implicaciones más adelante que el paciente termine demandando a la clínica o al médico con su equipo de trabajo quienes realizaron el procedimiento por divulgación de la historia clínica. El protocolo de nefroprotección. En el protocolo de nefroprotección, pues sabemos que eso es un conjunto de medidas y procedimientos diseñados para prevenir el daño renal, ¿sí?, inducido por agentes nefrotóxicos o medios de contraste que maneje el médico que tenga el procedimiento. En sus indicaciones a tener en cuenta lo que es el paciente diabético con creatinina de 1.5 miligramos, el paciente con aclaración de creatinina de 60 ml, las pautas de nefroprotección que hay que tener en cuenta también, ¿sí?, que es aplicar las medidas según el riesgo de nefropatía, también evitar los fármacos nefrotóxicos, adaptar el protocolo a la necesidad del paciente individual del paciente para que el paciente esté con una correcta y adecuada uso y estancia en su procedimiento. Manejamos también
en el procedimiento, en el antes, el durante y el después, lo que es el suero fisiológico al 0.9%. También manejamos el bicarbonato de sodio en la administración previa y posterior al procedimiento. Estos protocolos lo que buscan es, como dijera yo, es prevenir la nefropatía por contraste, ¿sí?, en pacientes hospitalizados, especialmente aquellos que tienen riesgo aumentado. También les voy a compartir la referencia bibliográfica para que ustedes sigan consultando algo más o algunos temas más a profundidad si lo requieren. Les agradezco mucho.